¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Maciel, estamos en Los Angeles Times en español y tengo en esta ocasión el honor, el gusto de estar con Olga Gornat, ¿así te apellidas? Gornat, Perfecto, con El sí. último rey. Platícame un poco de qué trata este libro. Bueno, es la biografía del gran Vicente Fernández, que acaba de morir casualmente, porque digo que casualmente, porque yo no esperaba que hubiera tenido este accidente tan espantoso que tuvo. Él estaba vivo cuando yo estaba trabajando en el libro. Este libro yo lo comencé a trabajar hace bastante tiempo con un equipo de investigación. Siempre me interesó la figura de Vicente Fernández, sobre todo porque, como yo explico en el prólogo, tiene mucho que ver con mi vida personal, mi infancia. Yo crecí entre boleros y rancheras que cantaba mi madre y que las escuchaba, y que cuando murió escuchando las rancheras de Vicente Fernández. Así que no era un personaje desconocido para mí, era desconocida, por supuesto, la vida del hombre. Claro. Uno podía conocer lo que era público, porque en ese sentido Vicente Fernández era, como yo digo, el estereotipo del gran macho latino, por Ujú. no decir mexicano. Exacto. Y por otra parte, además de eso, era un ranchero de Jalisco, era un hombre sencillo, humilde, que tenía una gran conexión con su público, enorme, que la tienen pocos, iluminado por una estrella, con una voz excepcional, un gran talento y un gran carisma que lo hizo llegar a donde llegó. Yo lo que quise hacer con este libro es contar al hombre, también al artista, pero también al hombre, desacralizar el ídolo, que no es fácil, Sí, me imagino porque que los no debe de fanáticos ser fácil, porque precisamente como es un ídolo, y como la gente lo quiere, lo respeta, lo idolatra, lo lo ama ama, incondicionalmente, entonces poder incondicionalmente. descubrirle, entre comillas, los defectos que todos tenemos, bueno, debe de haber sido muy difícil, ¿no? Muy difícil, y además hacerlo con respeto. Es decir, yo dejé fuera todo aquello que podía causar de alguna manera, humillar o degradar a las personas, sino que traté de colocarlo a él, aún con sus defectos o sus errores que fueron públicos, sus escándalos amorosos que también fueron públicos. Él no tenía filtros y él decía que él lo hacía todo público y daba explicaciones públicas, porque él era todo menos hipócrita, y eso me encantaba de él. Ujú. Era un hombre sencillo, ¿no? Era un hombre que decía las cosas sin filtros. Y lo que yo quise era contar toda esa trayectoria musical que también, y la trayectoria del hombre, que es contar la historia de aquellos hombres y mujeres, porque también hubo mujeres, Lucha Villa, Lola Beltrán, Flor Silvestre, que después fue esposa de Antonio Aguilar. Es decir, toda esa camada de héroes y de heroínas y de dioses, si quieres decir, de la música popular mexicana, que ya se fueron. Él era el último que quedaba, porque lo sobrevivió a todos, el último gallo. Y él decía, llegué a ser más grande que Pedro Infante, que a quien él amaba, ¿no? Porque yo viví más tiempo, ¿no? Claro. Logré vivir más tiempo, por eso soy más grande que él. Lo superé, más que nada lo superé. Y quise contar eso, sus claroscuros, sus éxitos, sus fracasos, sus grandes dolores, sus tragedias personales, para, digamos, no idolatrarlo de manera fanática, sino para contarle a su público quién fue. Es como ¿Quién todas fue estas Vicente grandes Fernández? estrellas, ¿no? O sea, como cuando hablamos de Maradona o como cuando hablamos Exacto. de Cantinflas, no sé, de esos personajes que, Cuando hablamos, ¿no? sí, cuando se habla de Elvis, por ejemplo, Por ejemplo, se han exacto. escrito libros sobre Elvis Presley. Son seres humanos como cualquiera de nosotros. Acá no hay historias rosas, no hay, ¿cómo decirte? No hay cuentos de hadas, la gente ya no quiere. Por eso también es así que la famosa serie, ¿por qué todo
tanto éxito que él se decidió a autorizar a que cuenten su vida, ¿no? Su vida tal cual con la parte más oscura quizás. Y la gente lo quiso más. ¿Por Claro. qué? Porque se sintió identificada, dijo, le pasaron las mismas cosas que me pasaron a mí. Y La a tuya es Vicente Fernández una igual, biografía no autorizada, ¿verdad? sí. Yo aclaré, ¿Cuál era la situación con eso? la idea era no autorizada porque hubo dos biografías que fueron autorizadas, entre comillas, autorizadas no, autorizadas de verdad, por Vicente Fernández. Una la hizo Mara Patricia Castañeda mientras era la jefa de espectáculos de Televisa, que se hizo en un homenaje a Vicente Fernández, creo que fue cuando él se retira de los escenarios. Es una biografía con mucha fotografía y una historia de él. Y la otra la hizo él, se la mandó a hacer él, una especie de autobiografía, que se imprimieron muy pocos ejemplares, yo conseguí uno de casualidad, pero mayoritariamente son fotos, y esa biografía, autobiografía de él, se presentó en Estados Unidos, pero donde él no cuenta mucho. Es decir, él no cuenta mucho de su vida. A mí me costó mucho reconstruir esto. Fui hasta Huentitán el Alto, tengo detalles maravillosos, detalles muy tiernos, muy conmovedores de sus inicios. Es un drama tremendo lo que él ha vivido a lo largo de su Platícame un vida, a poco lo de ese largo de drama. sus 81 años. Platícame algo Sí, de eso. yo creo, mira, él nació en un lugar muy humilde, en pleno campo. Su mamá era costurera y su padre era un campesino, era alcohólico, murió, es más, murió de cirrosis posteriormente. Él viene de una familia de tres hermanos, dos hermanas y él era el más pequeño, el mimado de su madre. Su mamá era una señora muy humilde, pero al que él protegía mucho de la violencia que se vivía dentro del hogar en la relación con el papá, con un papá que vivía muchos fracasos y que se volcaba al alcohol y a las cantinas, ¿no? Él desde niño descubre que tenía una buena voz para cantar, y soñaba con ser como Pedro Infante. La madre lo lleva por primera vez a ver a Pedro Infante al barrio San Juan de Dios de Guadalajara, cuna de la canción ranchera, ¿no? Donde él posteriormente da su serenata para ganarse, ¿no? Serenatas nocturnas. Trabajaba de mesero y demás. Y todo iba para esa madre que a los 46 años se enferma de un cáncer muy duro, mucho, y muere. Ese fue uno de los traumas más grandes que tuvo Vicente Fernández. Pasaban las décadas, él tenía más de 60 años y le preguntabas por su mamá y Vicente Fernández se quebraba y lloraba, porque él decía que siempre él le había prometido a su madre, como un sueño de niño, ¿no? Porque la madre lo alentaba y le decía, vas a ser como Vicente Fernández. Le habían regalado una guitarra y él tenía muy buena voz. Era casi música nunca, tenía casi voz de tenor. Y él le había prometido a su madre, mamá, cuando yo triunfe, cuando yo gane dinero, te voy a comprar un rancho, pero no llegó. Entonces, él muchas veces mirando esas 500 hectáreas de los Tres Potrillos, ¿no? Ese rancho maravilloso que tienen en Guadalajara, con los caballos, él nunca dejó de pensar en esa madre a la que no pudo darle nada, ni el rancho, ni siquiera la posibilidad de tener un buen hospital que la cuidara mientras tuvo el cáncer. Y él decía, sufría de unos dolores terribles y yo no podía ayudarla. Y me iba a llorar por los campos y le pedía a Dios que se la llevara. O sea, hay tramos que son muy, digamos, muy tiernos y decís, bueno, ¿cómo él hizo para seguir la vida, no? Porque realmente se le cerraban todas las puertas, no fue fácil. Él llegó hasta quinto grado
nada más, no pudo estudiar más. Vino de las orillas, conocía el lenguaje de la gente, la vida de los pobres, porque él también fue pobre, y por eso tenía ese contacto tan directo con el público. Y el segundo drama, que te voy a marcar dos traumas, dos tragedias muy grandes que él vivió y que lo marcaron de por vida. Uno, la muerte de su madre, y el segundo drama fue el secuestro de su primogénito, de Vicente Junior, que fue secuestrado el 13 de mayo de 1998 saliendo del rancho de Guadalajara, de los Tres Potrillos, que tuvo 121 días secuestrado en manos de una banda de criminales, que eran más de 100 integrantes, y donde le cortaron 2 dedos de la mano, ¿no? Y Vicente Fernández tuvo que seguir dando conciertos, viajó a Estados Unidos incluso, a la Arena Pico Rivera iba a actuar, y tenía que seguir cantando. Ahí lo tenía como promotor a Ralph Hauser III, e incluso hay una entrevista en Los Angeles Times que le hacen posteriormente a Ralph Hauser III, que murió ya, quien le manejaba esas giras a Estados Unidos a Vicente Fernández, y él decía, yo le quería suspender los conciertos, pero él me decía, yo tengo que actuar porque tengo que hacer como que no pasa nada, pero yo veía el dolor en su mirada y cantaba llorando. Llorando por ese hijo que posiblemente él decía no me lo iban a dar con vida, no me lo iban a traer con vida, porque en esa época en México, en el sexenio de Zedillo, era el sexenio de los secuestros, y aparte de eso, en ese sexenio muchos pagaban el dinero que te pedían de rescate, que eran millones, y a los secuestrados los tiraban por ahí, ¿no? O sea que eso fue una cosa que a él lo traumó y lo hizo sentir culpable, en el sentido de que él decía, Chente decía, a mi hijo lo secuestraron por mi plata, no por la plata de él, porque él no tenía plata, era joven, tenía 33 años. Esas dos cosas lo marcaron, y eso hizo que quizás él se volcara mucho sobre Vicente Junior para tratar de protegerlo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que lo volvieran a secuestrar de nuevo. Es decir, vivió momentos muy duros, muy difíciles. Cuquita tuvo muchos problemas para tener hijos. La primera hija, antes de Vicente Junior, que fue una niña, se le murió en sus brazos, en sus manos, porque era chiquitita, había nacido antes de tiempo. Y lo mismo Vicente Junior, que nació a los 6 meses, y lo colocaron, no tenían plata para la incubadora del hospital para pagar, y lo tuvieron que colocar. Él dijo, yo lo voy a salvar rezándole a la Virgen de Guadalupe, paradojas del destino, él muere el día de la Virgen de Guadalupe. Ella me lo va a salvar. Lo colocaron en una caja de zapatos de Cuquita, con una lámpara de carnitas, y con eso, rezándole todos los días, ese muchacho sobrevivió, ese niño sobrevivió. Con muchos problemas, por supuesto, porque no estaba desarrollado, le tuvieron que hacer varias operaciones de los ojos, etcétera. Y después todo lo que fue esa época, ¿no? También, que no fue fácil para él. Convertirse en un ídolo creo que no es... Llegar a la cumbre, o sea, hasta el Paseo de la Fama de Hollywood, ahí hay una trayectoria detrás que creo que ni él mismo se imaginó que iba a estar ahí. Olga, Ni él. ¿en algún momento perdió el piso Vicente Fernández? Él dice que lo perdió cuando el secuestro de su hijo. Él pensaba que se iba a volver loco. Porque él decía, si a mí no me lo devuelven con vida a mi hijo, o no me lo devuelven nunca más, o no aparece nunca más, yo personalmente voy a salir y voy a buscar a los secuestradores y me los voy a chingar a todos. Porque así hablaba él, Sí, sí. ¿no? Pero Me lo voy la fama a en algún matar momento a se le todos. subió a la cabeza. Nunca, nunca. Yo no encontré un solo momento en donde a él se le hubiera subido la fama a la cabeza. Eso es una cosa que yo admiro de él.
Él siguió siendo un ranchero de Jalisco, ahí vivió, ahí murió. Eh, cada Navidad, cada vez que llegaban las fiestas de Navidad, él preparaban regalos para los niños pobres de los alrededores, que venían todos a buscar al rancho sus regalos de Navidad, porque él nunca había tenido la posibilidad de tener algo para Navidad porque eran muy pobres, muy, muy pobres. Pasó hambre de verdad, literal, hambre. Él dice, yo sabía lo que era el dolor que te provoca el hambre y tener que seguir, ¿no? Muy generoso. Uno puede pensar que alguien que salió de una vida con tantas carencias y tanta pobreza y hizo tantos sacrificios para llegar a donde llegó, podía ser agarrado con la plata, ¿no? Podía ser amarrete, ¿no? Es decir, sin embargo, no, él no sabía ni siquiera cuánto tenía en la cuenta de banco. Siempre tenía una frase, ¿no? Con respecto al dinero. Para mí el dinero es un adorno. Ayudó a un montón de artistas. Todo esto lo descubrí con el libro, porque no son cosas por ahí públicas. Artistas que trabajaron con él en películas y que después les fue mal o estaban en la mala, les pagó operaciones, los ayudó con problemas de salud. Eh, venía cualquiera y golpeaba la puerta del rancho, algún poblador de la zona, y él los recibía, los atendía, los hacía pasar, siempre con la misma amabilidad, con la misma sencillez, con la misma, es decir, nobleza y generosidad. Nunca nadie se fue con las manos vacías del rancho de los Tres Potrillos. De, eso- Eso era Vicente, básicamente, ¿no? de Además esos de su talento, ¿no? De esos altibajos, hace un momento leía comentarios en las redes sociales acerca bueno, de la muerte de Vicente Fernández y leía por ahí algunos comentarios de mujeres, particularmente de mujeres que decían, su música no se escuchaba en mi casa porque era un machista, misógino, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo soy feminista y he escrito libros sobre mujeres. Soy feminista, no te digo extrema, pero he escrito libros sobre feminismo y conozco mucho el tema del feminismo. Hay, a lo largo del libro de Vicente Fernández, a mí me tomaron ¿cómo te diré? Me abrazaron sentimientos. Los sentimientos de ternura, de admiración por su perseverancia para llegar a la cima. eh, Escuchar sus canciones hacía llorar hasta las piedras, yo también lloraba, pero son las canciones que abarcan un periodo de la historia de México. Él es el prototipo del macho latino, como yo lo dije de entrada, con la mujer sumisa a su lado, como era mi madre, que lo escuchaba, y mi padre era igual. Tenía rasgos de homofobia, no le gustaban particularmente los gays y tuvo frases que fueron muy escandalosas y conocidas a nivel mundial, como el caso del trasplante de hígado. Cuando dijo que después tuvo que pedir disculpas, ¿no? Y decir que él no era homofóbico. Pero bueno, es decir, no hay un solo relato que yo tenga en el libro de que él haya golpeado de puño a una mujer, que haya sido violento, pero que era el patriarca y que todo se hacía de acuerdo a lo que él decía, esto es así. Pero Cuquita también era así. Cuquita también, su esposa también, quedaron ambos cautivos y presos de una etapa en la que las mujeres aceptaban todo lo que hacía el marido, todas las infidelidades, con la cabeza gacha, no podían estudiar y se dedicaban a criar a los hijos. Mi madre era igual. Entonces yo traté de colocarlo en ese contexto y cuestionar, obviamente, cuando él le tocó el pecho a las chicas. Está el testimonio de Lupita Castro, de una cantante a la que yo entrevisté largamente, y que fue abusada por Vicente Fernández en su juventud.
con la que mantuvo un romance, una relación de 2 años, y Vicente le quería poner una casa, la famosa Casa Chica de México, ¿no? Y a la que le decía siempre, yo nunca voy a separarme de mi esposa. Esa era su frase con todas las mujeres que pasaron por su vida y se enamoraron de él, ¿no? Yo no me pondría, yo trato de colocarlo en su justo término, siendo yo mujer. Yo, por supuesto, esas cosas me enojaban y decían, pero ¿cómo Cuquita se aguantó? Hay un momento del relato, del libro, en que ella quería estudiar, ¿no? Ella no había tenido estudios, ella quería estudiar. Y Vicente no le permitió. No, mija, ¿para qué estudiar? Yo no estoy y usted tiene que atender a los niños. Y ella se lo aguantó. Una mujer de hoy no. Hoy una mujer no aguanta eso. Difícilmente aguante. Porque hoy las mujeres, el mundo cambió. Hay que colocarlo en aquellos años donde todos los hombres eran así. Mi padre era así. Quizás por eso mi mamá escuchaba las canciones de Vicente Fernández, donde le hablaban de amores frustrados, de desdichas, de fracasos, además de la voz y del carisma, pero todas las canciones de todos ellos eran esas. Hablaban de esto y por eso conectaban con el pueblo. Yo creo que hay que hacer un análisis mucho más complejo y más profundo. Yo he leído esos comentarios, he leído un comentario hoy de una conocida militante feminista mexicana que dice, por fin Cuquita, doña Cuquita, me solidarizo con ella, por fin te quitaste los grilletes. Sí, ella estaba cautiva de esa casa, pero ella estaba enamorada de ese hombre. Él fue el único hombre de su vida. Que por otra parte, todas las infidelidades de Vicente Fernández hicieron mella en su salud, porque afectaron mucho, la hicieron sufrir, porque fueron públicas. Incluso ¿Fueron muchas infidelidades de Vicente? Muchísimas, muchísimas. Muchísimas. Y yo creo que todavía pueden haber sorpresas, como pasa con los ídolos, ¿eh? Puede aparecer algún hijo que pide reconocimiento, todo puede pasar, porque ahora que él no está y que era el hombre fuerte de esa familia, hay cosas que se van a desintegrar y van a aparecer, como le aparecieron a todos los ídolos, a Maradona todos los días le aparecen hijos. Es decir, yo creo que hay que colocarlo, todas las cosas hay que colocarlas en su contexto. Y lo dice una mujer. Yo no me hubiera casado nunca con un Vicente Fernández. Yo creo que me revelaba a los 5 minutos. Me revelaba con mi papá, qué sé yo, que mi papá era muy parecido. Entonces, no, de ninguna manera. Pero bueno, hay que colocarlo en su contexto. ¿Cuál fue la parte más complicada de hacer este libro? ¿Qué fue los retos? El desafío más grande que yo tuve fue relatar el secuestro del hijo. Porque tuve que ir de la familia, del secuestro, de cómo ocurrieron las cosas, que nunca se había relatado en México, nunca se contó. Es la primera vez que se cuenta con todos sus detalles. De cómo fue la entrega del dinero, quiénes eran los secuestradores, qué se vivía dentro del rancho Los Tres Potrillos, qué vivía Vicente Fernández y cómo vivía Vicente Fernández Jr. el secuestro adentro de esa casa de Guadalajara donde lo tenían, ¿no? Y que además el jefe del grupo antisecuestros, que había sido enviado por el gobierno para que lo ayudaran a rescatar al hijo, estaba arreglado con los secuestradores. O sea, eso fue para mí el capítulo más complejo de resolver. ¿Y todo eso te lo platican desde adentro de la casa? ¿Quién te platica todo eso? No. ¿Cómo supiste todo eso? Yo accedí a archivos ministeriales de la época, hablé con jueces, hablé con policías y accedí a las confesiones, a las declaraciones de los detenidos. Algunos que son 3,
o 4 que fueron detenidos y que coincide exactamente con el relato que yo tengo. Hay, por supuesto, fuentes internas de la familia y allegados a la familia. Pero yo eso lo tuve que chequear judicialmente, a ver qué decían los secuestradores que están presos, ¿no? Y están condenados a 40 años. Otros fueron asesinados, murieron en enfrentamientos y fueron muertos, no están muertos. Pero fue muy difícil, muy difícil. Y era cuando encontraba una perlita, hablé con especialistas antisecuestros, es decir, hablé con todo lo que tenía que hablar para poder hacer algo bien hecho. Personalmente, ¿qué te deja este libro? Una gran satisfacción, ¿sabes? Porque realmente yo no creí que lo iba a poder hacer. No creí. No creí que lo iba a poder hacer porque tenía que meterme en laberintos, en los que tenía que ir, primero, adentrarme en la historia de México de esos años. Vicente Fernández es más de medio siglo de la historia política y social de México, porque la música refleja los cambios de una sociedad. Ese México que ya no existe más, que él se lo acaba de llevar, ¿no? Con él se va el último rey, ¿no? Esa música, esa época, esa etapa dorada de la música de México y del cine también, ¿no? Y por otra parte, las relaciones interpersonales que él tenía con sus managers, con los promotores, con las cantantes que cantaban en el Teatro Blanquita junto con él, con la dinastía Aguilar, por otra parte, que hubo algunos roces, con José Alfredo Jiménez. ¿Por qué razón se pelearon? Se pelearon por una mujer, no faltaba más. Se pelearon ambos por una mujer, porque Vicente Fernández le quería robar la mujer a José Alfredo Jiménez, ni más ni menos. Y No, pues casi se fueron a las manos. qué enfrentamiento, ¿eh? ¿Y cómo termina? El hijo Jiménez, que fue, pasados los años, hasta el rancho de los Tres Potrillos, le golpeó la puerta y le pidió a Vicente hablar, y Vicente, cuando lo ve, casi se desmaya y le dice: estoy impactado, eres igual a tu padre. Cuando él se presenta, le dice: ¡ah! Creí que era tu padre. Se pusieron a hablar y esa entrevista es maravillosa, porque es como hacer las paces con la memoria de José Alfredo. Y entonces hablan los dos, el hijo grande ya, ¿no? Murió hace poco de un ataque al corazón, de un problema de corazón. Y ese hijo le cuenta anécdotas que Vicente Fernández las había perdido, porque obviamente no pudo ver más a José Alfredo porque casi se fueron a las manos. Y hablaron de los temas, de las canciones que supuestamente Vicente le había robado a José Alfredo y que él se quedó enojado. Hicieron las paces y lloraron juntos. Y cantaron una canción de José Alfredo juntos. Y Vicente, ya grande, llorando. Es decir, son recreación de escenas, ¿no? Y de momentos que se han perdido y que yo quería plasmarlos en el libro. Además de todo lo que para él, ¿no? A la que él le dio absolutamente todo. Una familia con hijos, como todas las familias, con hijos complejos, salvo Alejandro, que Alejandro tiene su propia privilegiada herencia de su padre. Tanto Gerardo como Vicente han vivido de su padre siempre. Lo que tienen se lo deben a su padre. Él ha mantenido a toda la familia, todas, todas. En ese sentido ha sido su generosidad. Es el patriarca, como decías, ¿no? ¿Cuándo estará disponible el libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? Sin duda es una En lectura Amazon está. importante. En Amazon está y ya está llegando la distribución a las librerías en Estados Unidos. Esto me acaban de decir de Planeta ahora, que ya comenzó la distribución en Estados Unidos. Perfecto. O sea, lo pueden comprar por Amazon, que ya está primero en ventas. Me acaban de decir también, pero el que no puede acceder a Amazon está en las librerías. Olga, te lo agradezco. Esta conversación realmente ha sido muy, muy interesante y sin duda, o sea, es un momento importante como para leer el libro y poder entender a este ídolo que se nos acaba de ir, ¿no?
Exactamente. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme y lo que necesites, aquí estoy.